Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad no destruyó mis sentidos, al contrario, los hizo más fuertes, más precisos, más sensibles, especialmente mi oído. Podía escuchar sonidos que otros hombres jamás habrían percibido. El viento recorriendo las grietas de una pared, el movimiento de un insecto bajo el suelo, el leve crujido de una madera en mitad de la noche. A veces creía escuchar cosas que procedían de lugares mucho más lejanos, lugares que ningún ser humano debería conocer. Sin embargo, no estaba loco. Un loco no habría podido actuar con tanta paciencia. Un loco no habría preparado cada detalle con tanto cuidado. Escuchen mi historia. Escuchen con atención y juzguen ustedes mismos con cuánta tranquilidad puedo contar todo lo ocurrido. Yo quería al anciano. Nunca me había hecho daño. Nunca me había insultado. Su dinero tampoco me interesaba. 1. No deseaba su casa, ni sus posesiones, ni ninguna de las cosas que guardaba en ella. Era su ojo. Sí, todo comenzó por aquel ojo. Era de un azul apagado, cubierto por una especie de velo. Parecía el ojo de un buitre que aguardara pacientemente la muerte de su presa. Cada vez que el anciano lo dirigía hacia mí, sentía que la sangre se detenía dentro de mis venas. Un frío profundo recorría mi cuerpo. No podía pensar, no podía respirar. Solo podía contemplar aquel ojo. Poco a poco, una idea comenzó a crecer dentro de mi cabeza. Al principio, fue apenas un pensamiento pasajero. Después, regresó durante la noche. Volvió al día siguiente y al siguiente, hasta que terminó por ocupar cada rincón de mi mente. Tenía que librarme de aquel ojo. Y solo existía una forma de hacerlo. Debía acabar con el anciano. Durante la semana anterior, fui más amable con él que nunca. Cada mañana entraba en su habitación. Lo saludaba con una sonrisa. Le preguntaba cómo había dormido y si necesitaba alguna cosa. El anciano no sospechaba nada. 2. ¿Cómo habría podido hacerlo? Todas las noches, exactamente a medianoche, me acercaba a su puerta. Hacía girar el picaporte con una lentitud extraordinaria. Después abría la puerta. Muy poco. Solo lo suficiente para introducir la cabeza. Podía tardar casi una hora en hacerlo. No quería provocar el menor ruido. En una mano llevaba una linterna cubierta para que ninguna luz escapara de ella. Cuando conseguía ver al anciano dormido, abría cuidadosamente una pequeña ranura. Un único rayo atravesaba la oscuridad, pero durante 7 noches encontré su ojo cerrado. Y mientras aquel ojo permaneciera oculto, yo no podía hacerle daño. No era el anciano quien despertaba mi odio, era aquella mirada. Por eso, cada noche cerraba de nuevo la linterna y abandonaba la habitación. A la mañana siguiente, volvía a saludarlo con amabilidad. El pobre hombre jamás habría imaginado que mientras dormía, alguien lo observaba desde la oscuridad. Al llegar la 8ª noche, fui todavía más cuidadoso. Mi mano avanzaba más lentamente que la aguja de un reloj. Me sentía orgulloso de mi habilidad. Allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco, mientras el anciano dormía sin conocer mis verdaderas intenciones. No pude evitar reírme entre dientes. Fue un sonido apenas perceptible. 3. Pero el anciano se movió de repente. Me detuve. Permanecí completamente inmóvil. Entonces, cuando iba a abrir la linterna, mi dedo resbaló sobre el cierre metálico. El pequeño chasquido rompió el silencio. El anciano se incorporó en la cama. ¿Quién está ahí? No respondí. Durante un largo tiempo, no moví un solo músculo. Él tampoco volvió a acostarse. Permaneció sentado, intentando descubrir qué se ocultaba dentro de la oscuridad.
Al principio, trató de tranquilizarse. Quizá había sido el viento. Tal vez una rama había golpeado la ventana. Puede que solo fuera el crujido de la madera. Pero él sabía que no estaba solo. Y yo sabía que lo sabía. De pronto escuché un sonido muy leve. Era un quejido nacido del terror. No era un grito de dolor. Era aquel sonido ahogado que surge desde el fondo del alma cuando el miedo se apodera por completo de una persona. Yo conocía bien aquel sonido. Muchas noches había brotado también de mi propio pecho. Sentí compasión por el anciano. 4. Pero, en el fondo de mi corazón, también sentí alegría. Esperé pacientemente. Después, abrí una ranura diminuta en la linterna. Un hilo de luz atravesó la habitación y cayó directamente sobre su ojo. Estaba abierto, completamente abierto. Contemplé aquella superficie azulada y aquella horrible película blanquecina. El frío volvió a recorrer todo mi cuerpo. No podía ver el rostro del anciano. No podía ver sus manos ni su cuerpo temblando sobre la cama. Solo podía ver el ojo. Aquel ojo maldito que parecía observarme, incluso desde el interior de la oscuridad. Entonces lo escuché. Un sonido apagado y rápido, como el mecanismo de un reloj envuelto entre varias capas de algodón. Era el corazón del anciano. El corazón latía cada vez más deprisa, cada vez más fuerte. Yo permanecía inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía la linterna con todas mis fuerzas para que el rayo continuara iluminando el ojo. Pero el latido seguía aumentando, más fuerte, más rápido, más desesperado. 5. El miedo del anciano debía de ser insoportable. Su corazón golpeaba dentro de su pecho como un tambor. Intenté mantener la calma. Me repetí que nadie podría escucharlo, que las paredes eran gruesas, que la noche era profunda y todos los vecinos dormían. Pero el sonido continuó creciendo. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Me pareció que el corazón estaba a punto de estallar. Entonces, una idea terrible atravesó mi mente. Algún vecino podía escucharlo. No podía esperar más. La hora del anciano había llegado. Abrí completamente la linterna y me precipité dentro de la habitación. El anciano lanzó un único grito. Solo uno. Después lo arrojé al suelo y coloqué el pesado colchón sobre su cuerpo. Durante varios minutos, el corazón continuó latiendo bajo el colchón. Su sonido era débil y apagado, pero todavía podía escucharlo. Esperé. Poco a poco, el latido comenzó a disminuir. Se hizo más lento. 6 más distante, hasta que finalmente desapareció. El silencio regresó a la habitación. Retiré el colchón y examiné al anciano. No se movía. Coloqué una mano sobre su pecho y la mantuve allí durante mucho tiempo. No sentí nada, ni un solo latido. El anciano había muerto. Su ojo estaba cerrado. Ya nunca volvería a mirarme. Sonreí. Todo había sucedido exactamente como lo había planeado. Y si todavía creen que estoy loco, cambiarán de opinión cuando conozcan las precauciones que tomé para ocultar lo ocurrido. La noche avanzaba y yo trabajaba con rapidez, pero sin hacer ruido. Preparé el cuerpo para poder esconderlo. Separé la cabeza, los brazos y las piernas. No derramé una sola gota de sangre sobre el suelo. Había pensado en todo. Después, levanté 3 tablas de madera de la habitación. Bajo ellas había un hueco lo bastante profundo. Introduje allí todos los restos. Volví a colocar las tablas, con tanto cuidado que ningún ojo humano habría podido notar la menor diferencia. Ni siquiera el ojo del anciano. 7. Limpié las herramientas. Ordené la habitación. No había manchas. No había huellas. No había nada que pudiera delatarme. Cuando terminé eran aproximadamente las 4 de la madrugada. Afuera todavía estaba oscuro. Me sentía tranquilo. Me sentía victorioso. Entonces alguien llamó a la puerta. Abrí sin sentir ningún temor.
3 hombres se presentaron como agentes de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Temiendo que hubiera sucedido algo, había avisado a las autoridades. Sonreí. Les expliqué que el grito había sido mío. Había sufrido una pesadilla. También les dije que el anciano se encontraba de viaje. Los invité a entrar. Los conduje por todas las habitaciones de la casa. Les pedí que revisaran cuanto desearan. Yo no tenía nada que ocultar. Finalmente los llevé hasta el dormitorio del anciano. Les mostré sus pertenencias. Todo se encontraba en perfecto orden. 8. Entonces llevé varias sillas y los invité a descansar. Mi confianza era tan grande que coloqué mi propia silla exactamente sobre las tablas bajo las que había escondido el cadáver. Los agentes parecían satisfechos. Hablaban de asuntos cotidianos. Yo respondía con tranquilidad y hasta bromeaba con ellos. Mi comportamiento los había convencido. Había cometido el crimen perfecto. Después de un tiempo, comencé a sentir un ligero dolor de cabeza. También percibí un pequeño zumbido en mis oídos. Al principio no le di importancia. Continué hablando. Pero el sonido no desapareció. Se hizo más claro, más profundo. Y entonces lo reconocí. Era un sonido apagado y rápido, como un reloj envuelto en algodón. El corazón. Era el corazón del anciano. Imposible. Yo mismo había comprobado que estaba muerto. Sin embargo, el latido seguía allí, bajo mi silla, debajo de las tablas. 9. Hablé más alto para cubrirlo. Los agentes continuaron conversando con normalidad. El sonido aumentó. Comencé a responder con mayor rapidez. Después me levanté y caminé por la habitación. Hablé de cosas sin importancia. Moví las manos con violencia. Discutí. Grité. Pero el corazón seguía latiendo. Más alto, más alto, más alto. ¿Por qué los agentes no se marchaban? ¿Por qué continuaban sonriendo? Entonces lo comprendí. Ellos también podían escucharlo. Sabían lo que había hecho. Sabían que el anciano estaba bajo el suelo. Permanecían allí únicamente para observar mi sufrimiento. Sus sonrisas tranquilas eran una burla. El latido llenó toda la habitación. Golpeaba dentro de las paredes, dentro del suelo, dentro de mi propia cabeza. 10. No podía soportarlo más. Cualquier castigo sería preferible a aquella agonía. ¡Basta!, grité. Los agentes dejaron de hablar. «Dejen de fingir, lo saben todo», señalé desesperadamente las tablas del suelo. «Yo lo maté. Levanten las tablas. Está ahí abajo». Los 3 hombres se pusieron en pie, y yo lancé un último grito. Ahí, justo ahí, donde todavía continúa latiendo su horrible corazón. Pero en la habitación no se escuchaba ningún corazón, solo el silencio y la respiración desesperada de un hombre que acababa de confesar su crimen. El corazón delator es uno de los relatos más conocidos de Edgar Allan Poe. En esta historia, el verdadero enemigo del protagonista no es el ojo del anciano ni la investigación de la policía. Es su propia mente. El narrador insiste constantemente en que no está loco. Sin embargo, cuanto más intenta demostrar su cordura, más evidente resulta su obsesión. Nunca sabemos con certeza si el corazón que escucha al final es real. Tal vez sea un sonido imaginado. Tal vez sea su propia conciencia. O quizá sea el latido de su propio corazón, acelerado por el miedo y la culpa. Sea cual sea la respuesta, el crimen que parecía perfecto termina siendo revelado por el único testigo del que el asesino jamás podría escapar. Él mismo. 11. Gracias por acompañarnos en este viaje por los grandes relatos clásicos. Suscríbete para descubrir nuevas historias de misterio, terror y suspense. Hasta el próximo relato. 12.